El mismo mail del parcial, profe. O sea, está puesto ahí en respuesta. Ah, capaz que lo haya puesto en donde están los parciales en la carpeta. A ver, estamos en el esbozo del 4R2, ¿no? Así, profe. A ver. Del 3 de agosto. Acá tengo el parcial que me enviaste vos. Viste, te queda re bien, ¿no? ¿Qué me mandas? ¿Qué te digo? Pero vos sabés que tengo el parcial, pero no tengo otra cosa dentro del mensaje. El mismo 7 de agosto respondí a ese mensaje, sería ya hace una semana, y sobre el mismo hilo respondí varias veces, pero todavía no me han respondido a mí. Porque yo tengo todo, yo pasé todos los parciales que tuvimos el 3 de agosto a esta carpeta. Y tengo el parcial tuyo, que ahora lo estoy abriendo, que era lo que te había dicho Danicio, que llegaron, a ver, hoja uno, hoja 2, hoja 3 y hoja 4. ¿Usted ve las cuatro hojas, profe? Por eso acá yo tengo 4 hojas. Es el problema que había surgido, por eso abrí el mismo archivo yo con dos sistemas operativos distintos y tres reproductores, tres editores de texto, y en algunos se veía Sí. la cuarta hoja solapada, en algunos no se veía la cuarta hoja, y solamente cuando lo hice con Windows 10 y el editor Microsoft Office Word 2013, ahí pude ver la cuarta hoja. Ah, y eso era lo que le decías a Danicio, porque Danicio no veía la hoja, la Así, cuarta, ¿eh? profe, ese fue Ah, el problema de la última. ¿y por qué a mí me llegó, che? Y al profe no. O sea, el archivo es el mismo, el problema es que hay una incompatibilidad entre el archivo y algunos editores de texto, o sea, procesadores de texto. Porque Bueno, lo que yo usé fue un conversor, bueno, está puesto ahí mismo hilo del mail. Usé un conversor para pasar de PDF a .doc y sí, no todos lo pueden abrir. No todos los editores de texto lo pueden abrir. está bien, pero lo que voy, bueno, está bien, yo lo tengo acá, eso no habría problema, pero que no tengo, lo que no veo es que no tengo dentro de lo que vos me envías a otro mensaje, che, a no ser que yo no sé dónde está, che, a Si no, ver. le reenvío este último mail a Dale, su reenvíalo, pero envíalo a mi Azure, ¿me haces un Messenger. favor? ¿Sí? Bien, Porque ahí, ahí guardo todo. Esto, bueno, perfecto. ya tengo acá, todos estos parciales, porque Pedro Danicio les pasó este mail, si no yo le hubiera dicho que pasara el otro, pero, pero bueno, no hay problema, queda acá, pero todo lo otro me lo envían allá directamente. Porque si no, imagínate, se me arma un despiole de cursos, de carpetas y de todo. Bueno, pero no te da drama, ya después, cuando hable con Danicio, le digo y se lo reenvío. No, pero justamente el problema está en el editor de texto que tiene la compu del profe, porque no lo puede abrir en mi archivo. Claro. Bueno, no, pero me refiero que yo le comento, le digo, este, y se soluciona. Si a él no le llegó, ya a mí sí, bueno, como decís, es un problema de compatibilidad de estas porquerías que a veces generan más problemas que otros. Bueno, pero envíame entonces el otro y ya después lo comentamos. Quiero ver si tengo Ahí se lo acá envié, si me puede confirmar. unos, Perfecto.
una simulación que tengo en otra carpeta, a ver. Bueno, acá tengo unos ejemplitos que no son los trabajos que tienen que implementar, que ustedes ya lo tienen ahí en la página de la cátedra. Estos son dos circuitos, uno son con diodo, ya les comparto la imagen, y el otro con un par de transistores, ¿sí? ¿Pueden ver la imagen, la pantalla? Sí, se ve. Sí, Bueno, acá tenemos, voy a correr esto para que se vea bien el circuito. Bueno, tenemos básicamente un puente de diodos con dos resistores, tenemos los dos generadores. Este que me entrega onda cuadrada de 8 kHz con un duty cycle del 50%, una amplitud también de 1 volt y sin offset. Tanto este generador como este son lo mismo, solo que está invertido en el flanco, ¿no es cierto?, que es una señal cuadrada. Y este es el de la señal, digamos, que vamos a muestrear. Y bueno, acá tenemos el osciloscopio para que vean cómo trabaja y cómo recuperamos la señal. Si se fijan, este es inverso, ¿no? El pulso, que me entrega este generador, el color verde, está invertido con respecto a este otro, por el tema de los diodos. Acá entra la señal
y obtenemos a la salida, o mejor dicho, a la salida y a la entrada del filtro, esta señal, y después filtramos y obtenemos nuevamente la señal verde comparada con la anaranjada, que es la original. Es un circuitito simple también con diodos que yo puedo recuperar la señal. Y si vemos de cambiar acá el offset, lo colocábamos a 1, a la salida no obtengo nada, a la salida del filtro, ¿eh? Eso era lo que les comentaba Danicio, de que no tengo que tener offset en este caso. No me lo cambio. Ahí sí. Ese es con ese circuito, y con el otro son dos transistores complementarios. Bueno, acá tiene una llavecita nada más que es para alimentar, digamos, para darle una alimentación, colocarlo masa, y esta sería la entrada de la señal. Es otra forma de generar el muestreo y recuperar la señal. Si ahí pongo 0, no tengo nada. Y si ahí pongo esa continua, tampoco. Es un circuitito simple nada más, para que puedan ver que existen varias formas de muestrar alguna señal. Los que ustedes tienen después en el práctico, bueno, son de otro tipo, que no lo tengo acá a mano a los prácticos, sino ya se los haría ver, porque como dijo Danicio, iba a dar toda la teoría, entonces yo no tuve la precaución de preparar nada, salvo esto que lo tengo acá en el disco. Si quieren, después se los paso para que jueguen un rato y prueben. ¿Apagado? Sí. Bueno. Pedro Bozano, también me querías preguntar algo, que veo que pedías el mail. ¿Me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Sí, pero se escucha bien. No, porque veía que Bozano pedía el mail, digo, ¿tiene alguna pregunta, Bozano? No, yo pedí el mail y se lo pedí y me lo pasó Bozano. Ah, perdón, de Pedro Bozano, me leí mal. Sí, porque yo le había mandado unos TP y, ¿cómo se llama? Se lo había mandado al otro mail hace tiempo y por eso no me respondía. Ah, me mandaste, cierto, y no lo respondí. Me mandaste hace como una semana, 2 semanas. Sí, sí. Sí, vos sabés, discúlpame, ya te voy a responder entonces. Porque lo marqué y como veía, como te digo, un montón de mails, los separé y me olvidé de responderte. Ya te voy a responder en estos días. Que habéis enviado el de FM y el de AM, creo que era. BLU. BLU, digo.
Está bien. Bueno, este fin de semana yo te respondo o esta misma noche, así que no te preocupes. Bueno, acá conseguí el práctico que tienen que armar el número 7, que es simulación, muestreo y recuperación de la señal. Tenemos que muestrear y después recuperar, como hemos hecho con los otros prácticos muy similares, es decir, tenemos un filtro, ¿no? Con un filtro igual que los anteriores. Acá tenemos esta señal, en este caso de 10 kHz, una señal alterna, y acá tenemos una señal de 40 kHz, también un volt. Realizamos el producto y después obtenemos por el filtro la señal recuperada. ¿Ven? Como muy simple, algo parecido a lo que les mostré hace un ratito con el caso de los diodos o de los transistores. Y acá tenemos la señal original, la señal que va muestreando, los puntos que va tomando de la señal original y después
la señal recuperada con el filtro. Cortito, cortito. Lo que ustedes tienen que jugar después es ver el efecto este. Es decir, colocar un valor de tensión continua o eliminarla, ver el efecto, cambiar la frecuencia de muestreo, llevarla a un valor muy cercano, digamos los 10 kHz, o después llevarlo a un valor mucho mayor y ver el efecto de cómo recuperan la señal. Recuerden que si yo muestreo a una tasa más superior de la teórica no me conviene porque estoy ocupando ancho de banda del vicio. Y en ese espacio que me queda, muchas veces puedo muestrear otra señal y sumar a un canal otra señal para muestrear. Lógicamente que esas señales tienen que tener valores diferentes de frecuencia, que no estén muy cercanas, porque si no me generaría un problema de superposición. Profe, ahí en el punto que pide mostrar el efecto del aliasing, tendríamos Sí. lo que tendríamos que variar sería la señal de la banda base y dejar fija la señal de la muestra, la señal con la que muestramos. O sea, No, poner la señal. varía la señal con que muestreas para que veas el efecto de acercarte al valor de la banda base. Recuerda que Nightwave te dice que vos tenés que muestrear a un valor 2 veces, como mínimo, 2 veces la frecuencia máxima de la señal muestreada, ¿sí? De la señal banda base. Acá estamos mostrando un tono, ¿sí? Un tono de 10 kHz. Pero acá en realidad esto es un ancho de banda que tiene que ser valores comprendidos entre 2 y 10 kHz, ¿no es así? Entonces siempre se toma la frecuencia de muestreo, el valor máximo de la señal banda base. En este caso sería entre 8 y 10, vos tenés un ancho de banda de 8, ¿no es cierto? Pero tenés que tomar el valor máximo de la frecuencia de la banda base. Entonces, si vos estás muestreando con un valor un poco más chico que eso que te pide teórico, ahí se te van a estar generando el problema ese del aliasing. Está bien, profe, pero si yo le introduzco una señal de 50 kHz, estaría también recuperando una señal de 10, ¿verdad? Ah, sí, sí. Sí, lo que pasa es que si vos metés acá un valor a lo mejor más grande, por eso te digo, estás despreciando ancho de banda, porque a vos con un valor ya mínimo, digamos, estás recuperando la señal. Vas a tomar justamente, vas a recuperar más valores, pero por ahí no tiene sentido. A ver si volvemos al ejemplo este que tenía yo acá. ¿Dónde está? Ah, esto se corta en un minutito y... Bueno, atienden un cachito. Hago saludar, ¿no? Hago saludar. No sé yo. Bueno, miren, acá tenemos una señal, la banda base es de 1 kHz, ¿sí? En este caso es de 8.
la que va a muestrear. Vamos a cambiar, a ver, a 5. A ver, no me acuerdo si con ese valor podía recuperar. También recupera. A ver, en 3. Mire, ya en 3 kHz no tengo absolutamente nada. Y si coloco 10, ve cómo estoy tomando más cantidad de muestras de la señal, pero no me sirve de nada, porque si vuelvo a colocar la de 8, recupero igualmente la señal. Y no estoy gastando tanto ancho de banda para muestrar con una frecuencia superior. ¿Se entiende el concepto? ¿Chirino me escucha? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Entonces no tiene sentido tomar, muestrear a una frecuencia tan superior, porque como vemos acá, puedo disminuir y recupero la señal todavía. Ahí es donde tienen que ustedes ver de trabajar en el otro práctico, como les pedía, donde estaba. ¿Qué problema que no me engancha? No, tengo que salir, apagar esto. Bueno, ahí pude volver a la pantalla. Entonces acá dice valide la frecuencia de muestreo, muestre el efecto de la alianza, analice el concepto de la expansión del espectro, determine por qué el teorema resulta en una modulación de pulso, bueno, analice el cuasi muestreo a partir de muestras sin componente continua. Y más o menos esto es lo que ustedes tienen que lograr observar en el osciloscopio. Y como ven acá simplemente ven un generador, dos generadores que van a un modulador de producto. No se ve la pantalla, profe. ¿Cómo? No se ve la pantalla. Ah, ¿no se ve la pantalla? Oh, puse compartir pantalla. Ahí está. Tengo que separar. Sí. Sí. A ver, dame un segundo. Dame un segundo. Bueno. Sí, no, te paso el ID directamente.
Bueno, ya va a ingresar el profe Danicio. ¿Pudieron ingresar todos? Yo habilito la sala, pero no sé por qué quedan siempre algunos colgados ahí. Pero ya entraron, ¿no? Hola, buenas noches, perdón. ¿Me escuchan? Sí, Pedro. Sí, ok. Hola, hola. Ok, Sí, se bueno, escucha. el gusto de verlos a todos, los veo con cara ¿no se escucha? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, lo Hola, escuchamos hola, Sí, ¿me ok. escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí. Sí, profe. Ah, bueno, perfecto. Bueno, me quedo más tranquilo. Bueno, me quedo más tranquilo. Bienvenido. Bueno, jóvenes, eh, ¿qué puedo hacer por ustedes? Hoy es un día de viernes, podemos aprovechar, hacemos unos minutitos de clase, ¿les parece bien? Y después los libero. ¿De acuerdo? ¿Están vivos? Bueno, perfecto. Ok. Vamos a ver puedo poner la otra cámara. A ver. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve bien? Sí. Bueno, perfecto, muy bien. Entonces vamos a dar un poquito de actividad. Ahí está. Si me esperan un segundo, se cayó el papel del foco. Bueno, ya lo vamos a poner el papel del foco. Lo que pasa es que me han agarrado, espérenme un segundo, me han agarrado, estaba atendiendo una serie de consultas de otra universidad y se me ha complicado el día de una forma impresionante.
Bueno, ¿se ve bien ahora la pizarra, mi estimado joven ahí que estaba protestando? Bueno, muy bien. ¿Se escucha? ¿Se cayó el papel de foco? A ver, Elizondo, ¿ahora se ve bien? Bueno, parece que sí. Se fue Elizondo. ¿Eh? Se fue Elizondo. No, ahí está, y dice que sí, lo ha puesto en el chat, el guaso no quiere dar no da la cara, nada de eso, no explica nada. Bueno, en realidad, les voy a contar una cosa importante, y es lo siguiente. Tendría que correr un poquito más atrás la cámara, porque si no estamos muy cerca. A ver, ahí estamos de 10. Esto es increíble. Esto lo tengo que hacer. Esto lo tengo que hacer antes. Mi gran estudio de grabación. Ahora sí, se ve. Perfecto. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar y decir, vamos a suspender las clases y nos vemos el lunes que viene. Bueno. La última vez nosotros habíamos, creo que habíamos explicado el concepto del muestreo, habíamos hablado de no recuerdo si habíamos visto la digitalización PAM, PPM, PWM, recuérdenme si lo habíamos visto, por favor. Sí, hasta PWM. Hasta PWM, bueno, muy bien. Entonces ahora, lo primero que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente, en realidad, ni PPM ni PWM son técnicas que nos resulten cómodos para utilizar. ¿Por qué? Porque cuando uno va a digitalizar información, lo que quiere es meter muchísima información junto. O sea, en los espacios vacíos hay que meter, perdón, vamos a empezar a grabar también del que estamos, porque si no... Está grabando. Está grabando. Bueno, entonces, en realidad lo que queremos nosotros es que en los espacios vacíos entre muestra y muestras podamos colocar mucha información. Entonces, es muy difícil multiplexar información cuando los anchos o las posiciones de las señales son variables y los espacios entre muestra y muestra son variables, porque si yo estoy haciendo una modulación de ancho de pulso y este ancho varía, el espacio entre esta muestra y la siguiente, donde está el instante de decisión de clock, realmente es un espacio variable. En un espacio variable es bastante difícil o complicado poner muestras cuyos anchos también son variables. En general, PWM se la utiliza mucho para hacer control proporcional, para hacer fuentes conmutadas, para controlar la estabilidad de una fuente conmutada. Se lo utilizan mucho para la parte de aeromodelismo y en general nunca no es que no se pueda hacer, pero no, se prefiere trabajar hasta con 5 canales multiplexados, funciona muy bien. Para lo cual nos vemos obligados a lo siguiente. Si yo quisiera multiplexar información, lo mejor que me podría pasar desde el punto de vista de la capa física es que si esta es la información que voy a transmitir, que su ancho de información y su amplitud sea constante. Entonces, ¿a qué me veo obligado? A que cada vez que yo tomo una muestra de la información, tengo que cuantificarle y asociarle una palabra código. Este es el clásico conversor analógico digital que se llama PCM, modulación de pulsos codificados. Es decir, que si yo tengo una señal cualquiera, una señal de estas características. Esta señal tiene estos instantes de decisión y acá aparece la forma de la señal. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, no sé si se alcanza a ver bien esto, pero lo voy a pasar por encima. Esta es la señal. Esa es la señal. Lo primero que yo tengo que hacer es preguntarme con cuántos bits voy a codificar. Entonces, si yo sé la cantidad de bits que voy a utilizar para codificar, si yo sé la cantidad de bits que voy a usar para codificar, lo que estoy diciendo es cuántos niveles de cuantificación voy a usar. Supongamos que yo divido esto en una determinada cantidad de escalones y digo, bueno, acá hay
los siguientes escalones, supongamos que sean 8, y yo digo esto es 000, 001, 001, 010, 011, 100 y todo lo que siga porque me están faltando. Entonces imagínense que estos son los instantes de clock. Cuando ahí cae la señal en un instante de clock, digo, bueno, esto está asociada con la palabra 000. Pero acá, cuando la señal cae justo ahí, yo digo, ¿cuál va a ser el valor digital que le voy a dar? ¿Este o este? Bueno, supongamos que yo le asigno el 010. Claro, si yo le asigno el 010, la señal que yo voy a estar transmitiendo es más grande. Y si yo le asigno el 001, la señal que yo estoy transmitiendo es más chica. Entonces, el primer problema que tienen estos procesos de digitalización es que lo que yo estoy haciendo es cuantificar la señal y agregarle, desde el punto de vista formal, un ruido propio que sería el ruido de cuantificación. Cada vez que, si uno quiere achicar ese ruido de cuantificación, tengo que achicar el escalón. Si achico el escalón, entran más escalones, pero si entran más escalones porque estoy usando más ancho de banda, porque estoy usando más bits. Entonces, ese es el primer problema. Cada vez que uno hace una digitalización, toma una muestra, la cuantifica y la codifica, ya sabemos que estamos cometiendo un error. Por ejemplo, en este caso, la señal cayó justo acá, y bueno, va a ser asignado con 00. Bueno, entonces, cada vez que yo tome una señal, estoy viendo que el tamaño del escalón es el que determina cuál es el error que yo cometo. Quiere decir que para que el error sea más chico, el escalón tiene que ser más chico. Y si el escalón es más chico, entran más niveles. Y si entran más niveles, más bits. Si transmito con más bits, es más ancho de banda. Acuérdense que el ancho de banda siempre es por lo menos la mitad de la velocidad a transmitir. Entonces, ya de entrada estamos limitados por un problema muy grave, que es el ancho de banda. Entonces, la pregunta que surge acá es la siguiente. Por ejemplo, supongamos que yo estuviera en presencia de un sistema cuyo ancho de banda es infinito. No tengo ninguna limitación de ancho de banda. No tengo ninguna limitación de ancho de banda. Entonces, la pregunta que surge es la siguiente. ¿Cuál será el mínimo tamaño de escalón de cuantificación que yo puedo utilizar? O dicho de otra forma, ¿con cuántos bits debería codificar una señal si yo no estoy limitado en ancho de banda? A ver, el ancho de banda es infinito, es totalmente ideal el sistema. Así que me gustaría que ustedes deduzcan quién limitaría o qué cosa limitaría la cantidad de bits con la cual yo podría codificar una señal que la muestreo y la puedo codificar con los bits que yo quiera. Sin embargo, debe haber un límite. ¿Quién limitaría el tamaño del escalón o quién limitaría la cantidad de bits con el cual yo puedo codificar la señal? ¿Me siguen, capucitos? Espero una respuesta. ¿Alguno tiene una idea que me pueda sugerir, proponer? ¿No es el ruido de la señal, profe? Ese debe ser Chirino. Ah, sí. ¿Es así? Sí. Chirino, el que mató a Moreira. Efectivamente. ¿Cómo sería el tema, discúlpeme, Chirino? Que usted dice que cuando muestreamos introducimos el ruido de cuantificación, que sería el alto de un escalón. Sí. Si la señal también tiene su propio ruido y el ruido del escalón que introducimos es mucho más chico que el ruido de la señal, entonces estaríamos tirando muestras a la basura, de decirlo de alguna forma. Porque estaríamos codificando ruido. Muy bien. Exactamente. Fíjese, muy bien, muy bien. Fíjese qué inteligente que es Chirino este. Mire qué bien el aporte de Chirino. A ver, vamos a razonar un poquito. A ver, yo sé, lo primero que tengo que ver es que esta señal trae acá un ruido incorporado. Lo voy a dibujar así. Entonces,
Siempre que yo reciba la señal viene con una relación señal-ruido que es propia de ella, supongamos una relación señal-ruido analógica. Cuando yo la voy a cuantificar y la voy a codificar, esa relación señal-ruido ahora va a ser una relación señal-ruido digital, que lo mejor que me podría pasar es que sea la misma que traía de origen. Sin embargo, no va a ser así, porque fíjense, si yo dibujara acá por una cuestión de comodidad, miren, este ruido se los voy a dibujar acá abajo. Se los dibujo acá abajo. Yo no podría hacer ningún escalón de cuantificación que sea más chico que el ruido que trae la señal. Entonces, independientemente, supóngase que yo mágicamente tuviera ancho de banda infinito, que siempre es el que limita el ancho de banda y el ruido, pero digamos, si yo no tuviera limitaciones del ancho de banda, ningún escalón, ningún tamaño de escalón por el cual yo vaya a codificar la señal, podría ser más chico que el tamaño del ruido propio que trae la señal, porque si yo voy a hacer un escalón de cuantificación, ¿qué hace? Que el tamaño sea más chico que el tamaño del ruido, lo que estoy codificando el ruido, no estoy codificando la señal. Es lo que decía recién nuestro joven Chirino, el matador de Moreira, que estaríamos tirando muestras a la basura. Así fue el que lo dijo, ¿no es cierto, joven? Así, profe. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque estaríamos codificando ruido. Así que el límite estaría en el tamaño del ruido propio de la señal. De hecho, vamos a hacer una pregunta. Supongamos que yo tengo un rango dinámico de la señal, que tiene un volt. Un rango dinámico, ni siquiera el rango dinámico, no el máximo valor que puede tener esa señal, porque es una señal aleatoria, el máximo valor que puede tener es un voltio. Yo conozco el ruido que trae la señal y hago el cociente entre el tamaño más grande de la señal y el pico más grande del ruido. Y ese sería el tamaño del escalón. Bueno, entonces hago el cociente y ese resultado entre el tamaño de la señal y el tamaño del ruido me da que es igual a 15,9, a 15,90. La gran pregunta es, ¿con cuántos bits puedo codificar esta señal que puede tener 15,9 escalones? ¿Con cuánto podríamos codificar? Dejemos a Chirino de lado porque seguramente me parece que debe estar teniendo la respuesta. Con 4 bits mínimo. Chirino. ¿Cuánto? 4 bits mínimo. 2 a las 4, 16. Ah, 2 a las 4 es 16, usted tiene 15,9. O sea, que le está dando un tamaño de escalón. Mire qué odiosa la pregunta y qué sutil, porque realmente es una pregunta odiosa. 15,9 es casi 16. Sin embargo, no es 16 y usted estaría codificando el ruido. Entonces, ¿qué haría? Tiene dos opciones. Tendría que ir al valor normalizado más próximo, que sería ¿cuánto? 3 bits y podría codificar con 8. Y el ruido que va a tener es grande. En ese caso, lo que conviene, para evitar el problema, es aumentar un poquito más el rango dinámico de la señal, hacerlo un poquito más grande. Entonces, de esa forma, más o menos la relación podría llevarlo a 4 bits si usted no tuviera limitación de ancho de banda. No sé si está clara la respuesta y la pregunta. Está más o menos clara. Entonces, ya de entrada, los primeros problemas que nosotros tenemos es encontrar, desde el punto de vista formal, los escalones, el tamaño del escalón de cuantificación. Entonces, todo sistema digital es el conversor clásico. Tomo una señal analógica, la multiplico por la función de muestreo, la cuantifico y la saco codificando. Eso es lo que en la práctica nosotros damos el conversor AD. ¿Con cuántos bits? Con tanto. Lo que pasa es que la codificación siempre tiene que tener en cuenta el máximo número de bits que puedo usar en función del ancho de banda y en función de la relación señal-ruido. Una forma de estudiar esto, el clásico PCM, es hacer un análisis de aproximación. Un análisis de aproximación y es el siguiente. Mire, yo podría decir que si este es el escalón de cuantificación, lo voy a llamar al escalón, lo voy a llamar A. Entonces, la muestra cae justo acá. Tiene esta amplitud y supongamos que esta amplitud es A sub J. Ese A sub J, la amplitud de esto, va a tener un cierto error de cuantificación que va a estar acotado
medio escalón para arriba y medio escalón para abajo. Es decir, ¿por qué? Porque si este es el escalón de cuantificación, y acá está una palabra código, acá está la otra, y la señal que da acá, yo lo que tengo que hacer es decir, bueno, tengo que tener un criterio. De la mitad para arriba lo aproximo arriba y de la mitad para abajo lo aproximo abajo. Y cuando cae la mitad puedo poner por default arriba o abajo, que generalmente se hace por default arriba. Entonces, está claro que el error que se comete de potencia, lo que ustedes quieran, lo podemos calcular en todo. Yo podría analizar esto desde el punto de vista de la relación señal-ruido. Y desde el punto de vista de la relación señal-ruido, lo que podría hacer es calcular cuánto debería valer o cuál sería el valor más o menos del escalón óptimo. Así que lo que vamos a tratar de hacer es de calcular esta relación señal-ruido. De hecho, que la relación señal-ruido digital va a ser mejor, o sea, va a ser más grande el tamaño de la señal respecto al tamaño del ruido, mientras más chico sea el escalón de cuantificación, si no estamos limitados. Entonces, vamos a tratar de hacer un estudio de esto, a ver si llegamos a algo más o menos coherente. Perdón, un comprendido para ver si nos estamos viendo bien, si nos estamos siguiendo bien, porque yo acá he visto, me ha anunciado, he tenido 3 o 4 microcortes de internet. No sé si me están siguiendo bien. Sí, de vez en cuando hay un Entonces cortecito, sería- pero se ve bien. O sea, y quedo así como frisado, bueno, El audio el se asunto pierde que más se... que nada. ¿eh? El audio se perdió recién unos cuantos segundos más que nada. ¿Han visto? Sí, porque acá me está indicando que tengo unos microcortes en el sector y tengo una, y le aseguro que la estoy pagando el internet, ¿no? No es que me lo pague la universidad. Bueno, entonces, Pedro, sí, van a quedar 6 minutitos. Te bueno, digo cuando sean entonces, 5 para después no, parar la grabación y después reiniciar. hagamos una cosa. Como voy a entrar con el tema, a partir del tema nuevo, para no estar cortando, si te parece, cortemos ahora y volvemos a entrar. Lo que Bueno, no quedó claro que es minutito. ¿Es una unidad de medición de tiempo? sí, Bueno, quedan 6 dale, minutos. salgamos, Quedan 6 minutos. salgamos y volvemos a entrar. ¿Ah? ¿Listo? Bueno, Listo, yo salgo entonces. ¿Listo? ¿Estamos adentro? sí, Bueno. están entrando. Sí, ok. ¿Están entrando todos? Sí, perdón, estaba tratando de solucionar unas cosas porque... Va, ¿listo? Va. Cuando quieras, ¿Ya estamos? Bravo. Bueno, empezamos. ¿Empiezo? Entonces, larguemos la grabación. ¿Largaste? Sí, ¿Empiezo? Va, listo. Entonces, formalmente, lo que vamos a tratar de estudiar es justamente esa relación señal-ruido acotado entre A sobre 2 y menos A sobre 2. Supongamos que tenemos esta señal. Esta va a ser nuestra señal desde el punto de vista formal. Una señal cualquiera, y estos sean los escalones de cuantificación, y la señal tiene este valor cualquiera, ¿no es cierto? Bueno, el escalón de cuantificación es A, y esta señal va de más B hasta menos B.
Quiere decir que la cantidad de escalones de cuantificación va a ser igual a 2b sobre a. O sea, la cantidad de escalones de cuantificación que van a entrar acá va a ser igual a 2b sobre a. Y el error de cuantificación va a estar acotado medio escalón para arriba y medio escalón para abajo. Entonces, ¿cómo se calcula una potencia? Es 1 sobre t, la integral del periodo, más menos el periodo, de la amplitud de la señal al cuadrado dividido en impedancia diferencial de t. Entonces, el periodo de integración no va a ser t, va a ser a. Entonces, la potencia del error, pues lo voy a poner así, la energía de la así, voy a poner así, E sub E va a ser igual 1 sobre A en 1 sobre T. La integral en el periodo entre menos A sobre 2 y A sobre 2 de E al cuadrado diferencial de E, esto suponiendo que la impedancia es de valor 1 la resistencia. Bueno, che, se está viendo, ¿no? Me están escuchando bien. Entonces, si yo resuelvo esto me queda E al cubo sobre 3, esto es 1 sobre A, E al cubo sobre 3, entre menos A sobre 2 y A sobre 2. Entonces me va a quedar A al cubo sobre 8 menos límite superior, este va a ser 2 A al cubo sobre 8 por 3, 24, y acá me queda A. Entonces esto va a ser igual a A al cuadrado sobre 2. O sea que la potencia de ruido del escalón es A al cuadrado sobre 12. Mientras más chico sea el tamaño del escalón, menor es la potencia de ruido. Y la tensión de ruido, esta tensión de ruido, de cuantificación uniforme. ¿Por qué digo tensión de ruido? Porque si esto está en potencia, al sacarle la raíz cuadrada la voy a sacar en tensión. ¿Y por qué digo cuantificación uniforme? Porque todos estos escalones son iguales. Si le pongo así, tensión de ruido de cuantificación uniforme va a ser igual a A dividido 2 por raíz de 3. Esta es la tensión del ruido de cuantificación. Si yo quisiera hacer la relación señal-ruido entre tensión, a esto es la señal, ¿ves? Tensión de señal y menos tensión de señal, yo podría decir que la relación señal-ruido, tensión de ruido de cuantificación, es igual a la tensión de señal sobre A. Mira, voy a borrar acá porque si no, se nos va a mezclar toda la historia. Voy a borrar ahí y vamos a hacer las cosas de una manera sencilla. Voy a hacer la relación entre la tensión de señal y la tensión de ruido de cuantificación uniforme. Esta tensión es la amplitud en voltio de la señal a un valor máximo, que se llama B. Entonces, esto va a ser igual a la tensión de señal sobre la tensión de ruido, A por 2 raíz de 3. Muy bien, y fíjense, que 2B sobre A era la cantidad de niveles de cuantificación. Por lo tanto, acá me queda que esto es igual a raíz de 3 por M, la relación señal-ruido en tensión. Que si yo la llevo a signal noise, a potencia, esto es igual a 3 por M al cuadrado. Es decir, al elevar al cuadrado esta relación señal-ruido en tensión, la tengo en potencia. A ver, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Esto dice que la relación señal-ruido es mayor. ¿Qué quiere decir? Que la señal es más grande que el ruido, mientras mayor sea la cantidad de escalones de cuantificación, lo cual es lógico. Si hay más escalones de cuantificación, el tamaño del escalón es más chiquito, por lo tanto estoy poniendo menos ruido.
Estoy poniendo menos ruido. Entonces, fíjense qué interesante. Fíjense qué interesante. Entonces yo podría decir lo siguiente. La relación señal-ruido de cuantificación uniforme es igual a 3 por m al cuadrado. Muy bien. Pero desde el punto de vista binario, yo digo, si yo sé la cantidad de escalones de cuantificación, supongamos fueran 16, ¿con cuántos bits codifico? Bueno, yo puedo decir que m es igual a 2 a la m, donde m es la cantidad de niveles y m es la cantidad de bits. Entonces la relación señal-ruido de cuantificación uniforme es igual a 3 por 2 a la 2m, si reemplazo esto acá. Entonces, si esto yo lo llevo a una relación señal-ruido de cuantificación uniforme expresada en decibeles, esto es igual a 10 logaritmo de 3 más 20m por logaritmo de 2, aplicándole logaritmo. Esto es igual a 4,8 más 6 por m. Esta es la relación señal-ruido de cuantificación uniforme expresada en decibeles. 4,8 más 6m. O sea que si yo quisiera digitalizar una señal y digo, mire, yo quiero que esta señal digital tenga una relación señal-ruido de tantos dB, ahí sé con cuántos bits tengo que codificar la señal. ¿Me están siguiendo hasta acá? Bueno, ahora fíjense un poquito. Esto es una expresión que vale de una manera formal cuando todos los escalones que nosotros estamos utilizando son escalones iguales. Pero fíjense un poquito. Supongamos que esto vamos a llevar el ejemplo a las redes de telecomunicaciones, en el caso de Telefónica, que son las que se utilizan como referencia para los PCM convencionales. Después de ahí en más uno puede extender esto a cualquier otro sistema. Supongamos que usted viene y le dice, mire maestro, yo quiero codificar una señal en binario para que usted la escuche perfectamente bien. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que buscar de alguna manera la forma de encontrar cuál es la relación señal-ruido de una señal que se la ha hecho digital y que después se la vuelve a transformar en analógica, qué relación señal-ruido soporta o exige el oído para que la señal sea perfectamente inteligible. Entonces de esto se han hecho muchísimas y se hacen permanentemente investigaciones y por un lado está la norma europea y por otro lado está la norma alemana, la norma americana, que son muy similares pero con 20 años de diferencia. Los americanos la sacaron 20 años antes que la norma europea, que son todos los desarrollos que hacía la BEL. Fíjense, yo agarro y vengo y digo, bueno, a ver, ¿cómo se hace esto? Se buscan personas de todo tipo de individuos, generalmente de distintas razas, de distintas conformaciones físicas y de distintas edades, se las agrupa y se les pone acá los auriculares y se genera un mensaje. Ese mensaje es digitalizado con distintas relaciones señal-ruido, es decir, se los pasa por un circuito ficticio de referencia. Ese circuito ficticio de referencia toma, como si se abría el teléfono, del teléfono sale por un cablecito que va a la roseta, de la roseta va y sale por un cable que va al cable de techo que llega hasta un armario, que puede ser esos que están en las esquinas, o puede ser sobre un poste el mismo armario, veo que cae todo, y de ahí sale el cable, que se conoce el cable de última milla, que va a la central telefónica. Llega a la central telefónica, se la digitaliza, se la transmite, se la recibe y se vuelve a hacer el proceso inverso desde analógico a digital, digital a analógico. Todo eso va generando complicaciones en la señal, va empeorando el ruido, y eso es lo que hace el circuito ficticio de referencia, hace ese comportamiento. Se pone un mensaje, se lo digitaliza,
se le va agregando la relación señal-ruido y se va buscando cuáles son las relaciones señal-ruido que el oído más o menos inteligible. Para el oído europeo, la relación señal-ruido necesaria para que un mensaje digital por ese circuito ficticio de referencia sea perfectamente inteligible, exige que esta relación señal-ruido sea de 77 decibeles. Con 77 dB de relación señal-ruido, o sea que la señal tiene que ser 77 dB más grande que el ruido, el oído hace inteligible en general esos mensajes. Esto para el oído europeo y para el oído americano es más o menos lo mismo. Eso significa que si yo transmitiese esta señal y la quisiera utilizar en forma binaria, la tengo que digitalizar, para lograr los 77 dB de relación señal-ruido, me está exigiendo que la cantidad de bits con lo cual yo codifique esta señal tienen que ser 12. Es decir, que yo tendría que mostrar una señal y codificarla con 12 bits para que se mantenga una relación señal-ruido de 77 dB y yo la pueda escuchar perfectamente. Lo cual es monstruoso. Porque fíjense que si yo tengo que tomar una señal, muestrarla y darle 12 bits, 12 bits a la palabra código, cada muestra tiene que estar con 12 bits, el ancho de banda el ancho de banda que resulta de esto es realmente monstruoso y no es físicamente aprovechable como señal. Entonces, ¿qué pasó? Se ha estudiado, me siguieron hasta acá que necesito un comprendido para ver si se está escuchando, si se está viendo y me están entendiendo. Sí, profe, se entiende, se escucha y se ve. Todo la respuesta que dio el joven es válida para todos, ¿no es cierto? O sea que me están entendiendo. Primera conclusión importante, entonces yo hago los escalones iguales y necesito 12 bits para lograr esa relación señal-ruido al oído que se saca por experimentación. O sea, siempre que la señal se digitalice, ese audio debe tener 77 decibeles de relación señal-ruido para que se pueda escuchar, o sea, inteligible el mensaje. No necesariamente bien, que sea inteligible el mensaje. Esto es monstruoso. Entonces, lo primero que se trató de hacer es de achicar la cantidad de bits. Para poder achicar la cantidad de bits, se estudió muy bien el comportamiento del oído. ¿Qué saben ustedes del comportamiento del oído? Cuéntenme. Que está sucio. Es logarítmico el oído. ¿Cómo? Logarítmico. La respuesta del oído es logarítmica tanto en frecuencia como en amplitud. Yo no coincido con eso. Es muy posible que sea logarítmico en la amplitud, pero en frecuencia no es logarítmico. No estoy seguro de que se hace. El rango de frecuencia va de los 300, depende de la voz, ¿no? Pero va de más o menos de los 300 Hz a los 12, 14 kHz. Hay algunos que tienen más... Estamos hablando del oído, porque la voz no... Sí, del oído. Se supone que la frecuencia audible debería estar en el orden de los 20 kHz en aquellas personas que tienen esa capacidad de escuchar. Normalmente eso cada vez se acota más y los jóvenes van acotando más su ancho de banda en Hertz, por eso que se ponen cosas en el oído y están abombando. Pero bueno, el tema es así. El oído tiene una respuesta logarítmica a la amplitud. En la frecuencia tiene una curva donde las bajas frecuencias las escucha menos, hay una zona plana y después empieza a escuchar menos. Eso se conocen, hay varias curvas, una de ellas que son las más populares, que se llaman las curvas isotónicas, que desarrollaron Fletcher y Muntz. Ya les voy a contar un poquito de eso, vamos a hacer. En principio, el primer comportamiento importante es esto. Miren lo que hace un oído. Si usted a un oído le da esta señal, esto es amplitud, esto es tiempo, esta señal, esta forma de onda, tiene esta forma acá y acá, es exactamente la misma. ¿Me siguen? O sea que desde el punto de vista de frecuencia, esta y esta las debería escuchar igual.
Supongamos que es un rango de frecuencia que en realidad el comportamiento de frecuencia es más o menos así, ¿no? Es decir, hay una zona donde escucha bien, una zona menos, ese es más o menos el comportamiento en frecuencia. Pero lo que acabo de dibujar yo es una señal donde esta variación y esta son exactamente iguales. O sea que desde el punto de vista formal, las dos frecuencias las debería, como respuesta, escuchar bien. Pero fíjense en qué pasa. Esta señal y esta, que son la misma, es el formato, esta frecuencia y esta, acá sube su amplitud. ¿Sabe qué hace el oído? El oído escucha esto de la siguiente forma. Es decir, ahí está lo que decía recién el matador de Moreira, Chirino, que la respuesta sí es logarítmica respecto de la amplitud. Es decir, que esta la va a escuchar bien cuando la amplitud es bajita, pero cuando la amplitud es grande, aún siendo la misma forma, la integra. O sea, de nada sirve que yo me preocupe de digitalizar las señales, especialmente la que tiene gran amplitud, si lo oigo, por más que yo la digitalice así, se la transmite y la recupera, se la termina integrando. Si el error comete un error, el oído comete un error, que es una respuesta logarítmica en función de las grandes amplitudes. Poco sentido tiene entonces que yo me preocupe de tener muy poco error acá y muy poco error acá. Me interesaría que el error de cuantificación sea como, sea chico acá y acá, por más que sea grande, el oído lo va a integrar lo mismo. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Jóvenes, ¿me siguieron lo que acabo de decir? Entonces, formalmente, desde el punto de vista de la amplitud, lo que nos interesa es que el error o ruido de cuantificación que yo cometa sea chiquito en las bajas amplitudes de la señal. Pero cuando la amplitud de la señal es grande, no me preocupa demasiado tener un error de cuantificación grande porque el oído lo termina degenerando. Entonces, lo que se ha hecho es un estudio de cómo es verdaderamente la respuesta del oído frente a esas variaciones de amplitud que se conoce como la ley A. La ley A. La ley A es la que pondera el comportamiento del oído frente a las variaciones de amplitud, el comportamiento logarítmico. Esa ley A fue propuesto por Cattermole. Eso fue en la década de 60. Los americanos, finalizada la Segunda Guerra Mundial, ya conocían esto y trabajaron sobre eso y tuvieron sus primeras multiplexaciones, y desarrollaron la curva de ponderación al oído con la curva que se conoce como la ley Mu. Nosotros usamos la ley A. Entonces lo que se hace con esa ley es tratar de encontrar lo siguiente. Bueno, en realidad debía haber hecho esto. Si esta es la señal que yo estoy recibiendo, en realidad, si yo hiciera acá 4 escalones, supongamos que yo estoy codificando con 3 bits, o sea, tendría 8 escalones de cuantificación, 4 acá y 4 acá. Si estos escalones de cuantificación fueran iguales, el error que cometo, tanto arriba como abajo, es el mismo. Pero yo podría hacer que los escalones de cuantificación sean uniformes. Voy a mantener 4 acá, pero miren, hago 1, 2, 3 y 4. Entonces, cuando la señal es chiquita, hay un nivel, o para arriba o para abajo, que es chico el error. Y mientras cuando la señal es grande, se va para acá arriba, se va para acá abajo, la termina integrando. Entonces, lo que se hace, en lugar de aumentar la cantidad de bits, se trata de hacer escalones que sean chiquitos para los niveles de señal chico y grande cuando los niveles de señales son grandes. Entonces uno busca transmitir con muy poco error de cuantificación cuando el nivel de señal es muy chiquito en amplitud y con un gran error de cuantificación porque ahí lo termina integrando según el nivel de la señal sea grande. Y esa ley se conoce como la ley de cuantificación uniforme, ley A. Yo no la puedo desarrollar completamente, es todo un estudio, pero en realidad la ley surge de tener una señal de entrada acá y una señal de salida acá, y con la ayuda de 2 curvas que propuso Cattermole, se termina sacando una función de transferencia que tiene esta forma.
Fíjense, si esta es la señal de entrada, si acá está la señal de entrada y acá está la señal de salida, la ley tiene esta forma, tiene una zona lineal de gran pendiente en la zona central cuando la amplitud es chiquita, y a medida que va aumentando la amplitud, la curva tiene esta forma. Entonces, para niveles chiquitos hay una buena salida de señal, y para niveles grandes queda acotada en un tamaño más chico, por eso el escalón es más grande, y de esa manera, con esta curva de cuantificación uniforme, lo más importante es tener acá una muy buena pendiente para que con pequeña señal no tenga salida y con mucha señal el error sea grande, pero el oído lo integra. Esto se conoce como la curva de cuantificación uniforme de ley A de 13 segmentos propuesta por la CCI TT hoy UIT-T. Bueno, voy a tratar de explicarles esta curva. ¿Saben lo que es la CCI-TT? ¿Qué dice ahí? No sé qué puso, hijo, a ver qué es lo que me mandaron a avisar. Pero, ¿qué dice? Clases de seguridad y de higiene y seguridad. En clase de higiene y seguridad. Ah, ¿ya la vieron a la curva? ¿Ya la vieron en seguridad? No, es que ahora a las 9:30 tenemos clases de higiene y seguridad. No vimos esto, sino que nos tenemos que ir, profe. Bueno, ahora entendí, yo pensé, bueno, hijo, perfecto. Bueno, entonces, con el mejor de los saludos, vamos a hacer lo siguiente. Para la grabación, Tali, sí, está listo. Les pido disculpas, jóvenes. Entonces, quedamos así. ¿Qué faltaría? Bueno, hasta ahora hagamos una síntesis rápida. Llegamos a que la relación señal-ruido es de 77 dB. Para no usar muchos escalones, o sea, muchos bits, vamos a tratar de hacer que los escalones de cuantificación sean chiquitos para niveles de señales chicos y grandes para niveles de señales grandes. Entonces, hay una curva de cuantificación uniforme que está propuesta por normativa. Lo que vamos a hacer es, a partir de la clase que viene, estudiar esa curva de cuantificación uniforme. No la muestro, la vamos a presentar porque la teoría es muy compleja. Y de ahí en más, los saludo, les pido disculpas por haberles quitado este tiempo, que les sea leve, que anden muy bien en seguridad industrial, que anden seguro y tengan mucha higiene. Chao. Profe, el lunes chaste es feriado, por eso pregunto. No, bueno, dije el lunes, o sea, la clase es el próximo lunes hábil. Que tengan un buen día del niño. Suerte, que anden muy bien, que hagan mucho. Hasta luego. Buen fin de semana. Igualmente. Quédese tranquilo, Hipólito, quédese tranquilo que también va por abajo. Chao, hasta luego.